trabajar, ¿no? Tlatelolco, 2 de octubre de 1968. El comandante responsable soy yo. No se decretará el estado de sitio. México es un país donde la libertad impera y seguirá imperando. Conferencia de prensa del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, a unas horas de producirse la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Los helicópteros han lanzado sus luces, ojos abiertos suspendidos en el aire. Siguiéndolos, yo le doy mi caída. ¿Qué es ese fragor, ese ruido de muchas aguas? El avance de los soldados es delatado por el golpeteo de los tacones de sus botas. Soy uno de los primeros en caer. Este poema es de nuestro autor Óscar Oliva Ruiz, quien tengo el gusto de que está acá junto a mí. Estoy extremadamente nervioso porque leí un poema. No es cualquier cosa leer un poema. Lo leíste muy bien. Muchas gracias. Este es uno de los muchos libros que tiene usted de poesía, pero les voy a decir quién es él. Les voy a explicar quién es Óscar Oliva Ruiz. Óscar Oliva Ruiz es un poeta chapaneco, es miembro de la Espiga Amotinada, un movimiento poético en los años 60, junto a Juan Bañuelos, Jaime Labastida. Fue parte fundamental entre el gobierno del Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para los acuerdos de San Andrés, aquellos acuerdos y aquellas pláticas que se tuvo para poder buscar la paz o construir la paz en el Estado mexicano. Es el poeta vivo más importante en Latinoamérica. Su poesía fue una poesía, o es una poesía comprometida con los movimientos sociales, con lo que está sucediendo, es una forma de despertar a la gente. En el movimiento del 68 fue uno de los más importantes visibilizadores de lo que estaba pasando en la lucha social. Don Óscar Oliva, ¿me equivoco? Yo creo que sí. A ver, dígame usted. Sí, mira, yo soy uno más de los poetas en lengua española que escribimos. No me considero de ninguna manera uno de los más importantes. Yo creo que los escritores de poesía, tanto tiene valor una obra de algún poeta que fuera tal vez casi completamente desconocido, como el poeta más gigantesco que lo pudiera ver. Yo creo que la voz poética en lengua española somos todos los que escribimos poesía. Y no solamente eso, sino también nuestros lectores. Porque nuestros lectores son también en el momento que leen, y si lo leen con entusiasmo, y si lo leen nuestros poemas compenetrándose en todo lo que dicen nuestros versos o nuestras prosas, se están convirtiendo también en creadores de poesía. Entonces esas diferencias no me gustan mucho. Bueno, para mí sí es uno de los mejores poetas de Latinoamérica. Ese fue como un acento que yo le puse, pero por eso lo considero. Lo cual te agradezco mucho. ¿No? Pero bueno, oye, a ver, don Óscar, es increíble, mucho de la poesía que usted tiene es poesía que precisamente alimenta a los que somos activistas o los que hemos estado en el activismo. También usted mismo ha sido un perseguido, como muchos activistas lo hemos sido, ha vivido situaciones bastante complicadas, como muchos de los activistas. Entonces, muchos de los defensores de derechos humanos, activistas, nos identificamos con usted. La diferencia entre muchos activistas como su servidor y usted es que usted sí embellece las palabras. Nosotros podemos ser hoscos, toscos, rudos al momento de poder decir algo, y usted sabe cómo decirlos de manera artística, ¿no? Poética. Sí. ¿Por qué surge? Porque, a ver, ¿cuál es el primer momento en donde decide usted querer empezar a hacer este tipo de poesía y no solamente una poesía rosa, una poesía, sino más una poesía comprometida? No creo que haya sido una cuestión de decisión.
porque como cualquier ser humano, uno se va haciendo a través de los acontecimientos en nuestra propia historia personal y compartidos con la historia colectiva. No puede haber una separación entre el individuo y el ser social. Entonces, desde que me inicié en la poesía como escritor de poesía, fui un observador de las cosas que sucedían en esos momentos en el país. Por ejemplo, en 1954, que todavía no me tocó porque yo era un niño en esos momentos, pero ya fueron, y después, a los pocos años de eso, ya tuve conocimiento y ya comenzó ahí mi indignación ante la injusticia. Fueron los mineros de Cloete y de Rosita. Un movimiento muy importante para el país y muy olvidado para las nuevas generaciones, que hicieron una gran caminata desde el norte del país hasta la Ciudad de México, y que tuvo mucha repercusión en aquellos trabajadores mexicanos que querían tener autonomías dentro de sus propios sindicatos, porque no luchaban únicamente por reivindicaciones económicas. Entonces, al llegar a conocer eso, por los escritores que empecé a conocer en el año 57, como Juan de la Cabada, como Efraín Huerta, como José Revueltas y otros, Rosario Castellanos y otros escritores, hablaban todavía en nuestras reuniones de ese gran acontecimiento épico en nuestro país. Luego, ya siendo estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues se viene el gran acontecimiento, tal vez el acontecimiento social y político más importante de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, que fue el movimiento ferrocarrilero, que eran otra vez los trabajadores, los obreros mexicanos que encabezaban la lucha del pueblo mexicano por paz, por democracia, por democratizar a los sindicatos, para que sus sindicatos fueran libres y que no estuvieran bajo la égida del Estado, ni mucho menos de las empresas. Entonces hubieron cosas muy violentas, tal vez más violentas que en 1968. Pero nadie las publicó. No, sí se supo en esos años. Claro, los medios eran muy limitados, los medios, tanto los medios oficiales como los medios públicos, no dieron mucho cuenta de ello, pero nosotros en esos momentos, los jóvenes escritores, que ya empezábamos a reunirnos bajo el cariño y la amistad del gran poeta catalán Agustí Bartra, y que después formamos La Espiga Amotinada, Juan Bañuelos, Heraclio Cepeda, Jaime Labastida y Jaime Augusto Shelley. Sí fuimos observadores, realmente no fuimos activistas, ¿sí? Porque los que eran verdaderamente activistas y los que llevaban y encabezaban esa rebelión democrática eran los propios ferrocarrileros, sus esposas, sus hijos, todas sus familiares y todos los demás sindicatos, como los sindicatos de los maestros, los sindicatos, los médicos, los
los estudiantes del Politécnico y los estudiantes de la universidad. Entonces lo que hacíamos nosotros era acercarnos un poco a esos movimientos y de manera como observadores y muchas veces a volantear. Pero realmente nosotros éramos muy jóvenes. ¿Qué edad tenía usted más o menos? Bueno, pues no sé, 19 años, tal vez, 18, 19 años, y contribuíamos de esa manera. Pero así con ese movimiento y todo lo que viene después, y la gran represión que hubo al movimiento ferrocarrilero, y no solamente en la ciudad de México, sino también en todas las zonas ferrocarrileras del país, en las grandes zonas ferrocarrileras del país, en Monterrey, por ejemplo, en Oaxaca, en Veracruz y en muchísimas zonas del país. Yo recuerdo una escena que es una escena muy cinematográfica. Yo vivía en la calle de Academia, aquí en la Ciudad de México, atrás del Palacio Nacional, donde frente a lo que es ahora ese edificio antiguo tan hermoso, donde está el Museo Silis Cuevas. Entonces yo vivía ahí y escuché un verdadero estruendo. Gente que gritaba, gente que lanzaba consignas, pero no las escuchaba yo bien. Entonces salí de aquel pequeño edificio donde yo rentaba un cuarto como estudiante, por supuesto, y salí con 2 o 3 amigos de esos de Barrio Bravo, de esa zona de la Ciudad de México, y fui al Zócalo, y el Zócalo estaba lleno de los ferrocarrileros. de los ferrocarrileros, ¿sí? Muchísima gente. Entonces vi a un pequeño hombre de traje y una corbata toda arrugada, de barba y de bigotes todos desarreglados, que estaba casi luchando con un hombre gigantesco, un granadero como eran, con su peto, con sus grandes botas y con el garrote. Entonces aquel pequeño hombre le gritaba: dialoguemos, compañero granadero, dialoguemos, compañero granadero. Y el granadero, ¿qué iba a dialogar? Sino le empezó a dar con sus toletazos. Pero ¿quién era ese hombre? Era José Revueltas. ¡Ah, caray! Así fue como lo conocí. Entonces, yo por supuesto ya había leído algunas de las novelas de Revueltas, y había yo visto su fotografía en las portadas o en contraportadas de sus libros, y había yo visto algunos de los artículos que él publicaba en el Nacional y en otros periódicos del país. Entonces me acerqué a él y comenzamos a platicar, y él muerto de risa, pero observando y tomando notas de lo que estaba sucediendo. Así fue como nos hicimos amigos, y fuimos amigos hasta su muerte. ¿Que lo mataron? No lo mataron. ¿Sí murió? Sí, él murió por muchísimas enfermedades que tenía. José Revueltas. Sí. Un histórico de México. Completamente uno de los grandes escritores mexicanos, de los grandes novelistas, de los grandes cuentistas, y también de los grandes pensadores de México, que reflexionaban sobre lo que es este país y hacia dónde podía marchar este país. Don Oscar, ¿cómo se vinculó al movimiento del 68? Bueno, pues es una larga historia, pero
Llevamos tiempo, ¿eh? Pero yo no tanto. Ok. Está bien, está bien. Sí. Muchos escritores trabajábamos desde 1967 en el Comité Olímpico, en una casa muy grande que era del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que era el presidente uno de los presidentes del Comité Olímpico, y trabajábamos en la dirección de publicaciones. Entonces, ahí estaban Alicho Macero, Tito Monterroso, Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, un grupo de traductoras francesas que hacían, e inglesas que hacían las traducciones de lo que nosotros escribíamos. Traductoras francesas, inglesas, que nadie de nosotros les hacía caso. Nunca las invitábamos a comer, ni a cenar. ¿Será? Bien, entonces, y estábamos bajo la coordinación y la dirección de un gran escritor y un gran corrector de estilo, que fue el maestro Huberto Gámez. Y el cubículo donde yo trabajaba lo compartíamos junto con José Revueltas. Entonces estábamos todo el día juntos con él, todo el tiempo juntos, y platicando y diciendo qué es lo que estábamos escribiendo y redactando, porque nosotros hacíamos también un poco de investigación dentro del comité olímpico, en la dirección de publicaciones. Hacíamos investigación lo que habían sido los Juegos Olímpicos desde la época griega, ¿sí? Pasando por todo el siglo XX y donde había sido, en fin, y construíamos así reportajes, artículos, recopilábamos fotografías, y también sobre la cultura del país, y por supuesto con muchísimas anécdotas, y realmente era un equipo de trabajo fuerte, porque ahí estaban, pues, formidables escritores, ¿no? Formidables escritores trabajando. Y también en ese momento, Revueltas y yo, sobre todo Revueltas había tenido ya contacto con un grupo universitario de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Ciencias, que se llamaba el Grupo Miguel Hernández, donde estaba Roberto Escudero y otros de la Facultad de Ciencias, como Federico Emmerich, y este otro muchacho que se suicidó Alba, ¿cómo se llamaba? Puedes intervenir, compañero. Nuestro camarógrafo también es un historiador, ya se lo presentaré ahorita, y es buenísimo también para estos temas. ¿Lo ubicas? Sí, no me acuerdo. Bueno, muy buen escritor, el que se peleó después con Elena Poniatowska, el de la novela El vino de los bravos, Sí. Y que, en fin, estuvo preso también. González de Alba. Luis González de Alba. Sí. Sí, Luis González de Alba y muchos más. Entonces, cuando el ejército mexicano empieza con la reparación a los muchachos de la vocacional, y los muchachos de la vocacional se encierran en la preparatoria número 1 que estaba en San Ildefonso, y les dan bazucazos para entrar y derriban la puerta, una puerta del siglo XVI. Sí. Entonces en ese momento decidimos, porque
así fue. Decidimos José Revueltas y yo dejar el trabajo y nos fuimos a instalar a la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí sí yo como activista, digamos, organizando eventos culturales y eventos artísticos. Y José Revueltas no solamente haciendo eso también, sino acompañando a los muchachos que después se conformó la gran asamblea para que ahí surgiera la gran coordinación de todas las escuelas, el Politécnico, las normales, las distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México para conformar el Consejo de Huelga, que era muy grande y era el que la asamblea era la que daba las directrices y lo que acordaba la asamblea era lo que se hacía. Pero yo nunca llegué a esa asamblea porque no me correspondía. Usted estaba en otra área, nada más es como una gente de fuera, digamos, aunque no era tanto de fuera, colaborando de esa manera. Entonces, frente a la torre de rectoría, ahí hacíamos los eventos culturales y artísticos y se fueron, ahí formamos el comité de artistas e intelectuales en solidaridad con el movimiento. Y una gran respuesta, y sobre todo fue una cosa muy importante, que no fue un comité de intelectuales y artistas cerrado y dogmático, no, sino fue muy amplio, donde podían entrar todas las ideologías y todas las posiciones políticas y sobre todo todas las posiciones estéticas. Claro. Eso es muy importante. Entonces lo mismo, habían pintores abstractos como Manuel Ferregueres, el gran pintor mexicano, o José Luis Cuevas, junto, por ejemplo, con Mario Orozco Rivera, que era un pintor de la Escuela Mexicana de Pintura, miembro del Partido Comunista. En fin, se reunió muchísima gente. Entonces todos los domingos se organizaban festivales donde llegaban muchos cantantes, Oscar Chávez, por ejemplo, muchísima gente, muchísimos escritores a leer sus poemas, grupos de danza, grupos de teatro, músicos, rockeros, cineastas. Oscar Menéndez siempre estaba ahí presente con su cámara, una camarota gigantesca, y como él era flaquito en ese tiempo, se veía más grande la cámara que él. Entonces era un verdadero acontecimiento de solidaridad al movimiento de los estudiantes y de ciertos sectores de los trabajadores mexicanos, y nosotros en solidaridad hacia ellos. Y por supuesto nuestras compañeras, nuestras esposas, nuestras parejas nos acompañaban y estaban ahí, trabajaban, y todo era muy alegre. Además, todo se hacía con mucho entusiasmo y todo se hacía con gran alegría. ¿Cree que eso haya sido como que algo que le preocupaba mucho al Estado? O sea, el tema por supuesto, de que era arte, cultura, era divertido, era alegría. Sí, porque mientras el Estado, a través de todos los medios de comunicación, sobre todo a través de Televisa y a través de su vocero principal, que era Jacobo Zabludovsky, que lo que decía él era la verdad absoluta. Todos los periódicos pues ya estaban preparando
preparando a la sociedad mexicana, sobre todo a la sociedad del pueblo de la Ciudad de México, a la represión que venía, con todo lo que decían, con todo lo que denostaban contra el movimiento, ¿sí? Y con todos los insultos, con todas las falsedades, que el movimiento estaba pagado por el oro de Moscú, por ejemplo, o que estaba infiltrado de agentes cubanos, cosas así verdaderamente terribles y espantosas. Entonces, contra esa felicidad, contra ese arte, contra esa cuestión esperanzadora, por supuesto que estaban en contra. Y generó mucha preocupación para ellos. Muchísima preocupación. Por eso en el momento de que viene la represión en septiembre en el Zócalo, y luego la intervención del ejército, donde el ejército mexicano está más de 18 días la toma de Ciudad Universitaria, y luego viene lo terrible del 2 de octubre. Entonces era para acabar de un golpe el movimiento. El movimiento que sus planteamientos eran planteamientos únicamente progresistas, democráticos. Ni siquiera eran de extrema izquierda. No, claro, habían sectores. Habían sectores de muchachos y muchachas que venían de una izquierda Más formativa, más de una izquierda más más radical. más radical. No me gusta mucho la palabra radical, pero sí venían de Más pura, más violenta, un poquito más violenta, pero no era todo. Pero no era todo, pero ellos también seguían políticamente y estratégicamente lo que la asamblea decía. Y no toda la asamblea eran ellos. No, por supuesto. O sea, que eso es importante que la gente sepa. No. Sí, exactamente. Que había muchos sectores, como decía, había gentes hasta de derecha. Que eso es lo que tiene Sí, que ver. había gentes hasta de derecha que estaban en contra de la represión y que pedían ciertas libertades para el pueblo de México. Una lucha legítima. Una totalmente legítima. Oiga, pasa lo del 2 de octubre. El poema que inicio yo tratando de cumplir las expectativas. Pues si lo ensayaste 8 horas. Sí, la neta sí. Yo todo un día preguntándole si yo lo hice bien o no, y él me dice, bueno, tiene la guía. No, sí. Oiga, pasa esto del 2 de octubre. Digo, esto está muy platicado, pero después del 2 de octubre pareciera que en México, ante como que la gente común, la que no está en los activismos, no está en la lucha social, pareciera que no pasa nada en México, ¿no? Y vuelve a pasar, pasa lo del halconazo, pasan muchas cosas, sí pasaron muchas cosas, pasa lo de Lucio Cabañas, pasan muchas cosas. Pero ante la gente, como que la gente se echa para atrás, ¿no? Y como que hay mucha gente o muchos sectores de la sociedad que pretende querer decir que no pasa nada, ¿no? Que después del 68 vuelve a pasar algo hasta el STLN, ¿no? Que se vuelve otra vez un boom. En esos años, usted hizo muchas cosas y trató de construir muchas cosas. ¿Lo dejaban construir? Sí. Es que el sistema mexicano es como una medusa. Tiene muchos tentáculos, unos para aprisionar y otros para dejar hacer. ¿Sí? Incluso en el momento que Luis Echeverría es el presidente y echa discursos a favor del presidente Salvador Allende, y lo invita a que venga y lo lleva a Guadalajara, etcétera, y todo lo que sabemos, y vienen
sobre todo escritores y científicos. Después del golpe Allende vienen científicos, escritores a exilar en el exilio a nuestro país, y se habla de cierta democratización que quería implementar Luis Echeverría. Entonces en ese momento un amigo mío es director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, el gran escritor Sergio Galindo, un hombre progresista, un hombre muy culto que ya murió, que conocía muy bien cómo debería de implementarse los proyectos culturales en este país, con todas las limitaciones que había en ese momento. Entonces me invitó a dirigir la dirección de literatura del INBA, lo cual Sergio Galindo llevó esta propuesta al que era el secretario de Educación en esos momentos, y el secretario de Educación lo aceptó, y yo fui director de literatura del INBA, donde que era un momento, si había una pequeña apertura, Luis Echeverría hablaba de la gran apertura democrática, lo cual era falso, ¿no? Era totalmente falso. Pero eso tenía que abrir ciertos espacios. Ciertos espacios, claro. ¿Usted? Sí, claro, sí. Pero por la relación y el cariño y la amistad de tantos años con Sergio Galindo, sí pudimos hacer algo. Por ejemplo, no voy a narrar aquí todo lo que hicimos, pero una cosa fundamental que hicimos fue crear talleres literarios en Monterrey, en Aguascalientes, en Morelia, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, en Campeche, montones de partes, ¿sí? Para dar un ejemplo más. Y por supuesto, Sergio Galindo conocía muy bien mi historia literaria, y no de activista, porque nunca me he considerado un activista social ni política, pero sí, sí he sido un hombre interesado en las cuestiones en las cuales se ha intentado la transformación democrática de este país. Y Sergio Galindo me invitó a mí porque tenía yo ya experiencia administrativa. ¿Por qué? Porque en el año 71 la Universidad de Puebla me invitó a crear y a formar la Dirección de Cultura de la Universidad de Puebla, que era un momento muy violento dentro de la Universidad de Puebla, donde todos los sectores y grupos de choque de la derecha rancia, históricamente muy golpeadora de Puebla, con todos los intereses, estaba en contra de una universidad que quería democratizarse siguiendo lo que se había planteado en 68, pero ya implementada en la Universidad de Puebla. Entonces me invitan a trabajar en la Universidad de Puebla, a formar y a crear la Dirección de Cultura, y por supuesto lo acepté, y sobre todo lo acepté porque diversos grupos de estudiantes de la Universidad de Puebla me habían solicitado de que yo fuera invitado, ¿sí? Entonces fui, lo aceptó el rector y me aceptó el consejo universitario, y en este maravilloso edificio, el edificio Carolino, ahí estaban
nuestras oficinas y ahí trabajamos y llevamos y creamos talleres literarios, de cuento, de poesía, de novela. Hicimos un taller de cine. Yo creo que era por primera vez que se hacía en Puebla y tal vez en los estados. Hicimos un taller de cine, hicimos un taller de teatro con el maestro Germán Castillo, hicimos un taller de artes visuales con espléndidos maestros como Jesús Martínez y como Jorge Pérez Vega. En fin, hicimos muchísimas cosas. Llevábamos obras de teatro de aquí, como está tan cerca de la Ciudad de México, era muy posible llevarlos. Y trabajábamos también con los barrios. Llevábamos también con los barrios. Entonces de ahí surgió, porque se estaban dadas las condiciones, surgió la idea que yo siempre he tenido de un proyecto cultural integral. Realizar una política cultural integral. ¿Qué significa eso? Que las distintas artes deben trabajar conjuntamente. Ahora se ha avanzado mucho, después de los años 70, se ha avanzado mucho en esa idea que yo planteé, junto con todos estos jóvenes estudiantes y con los maestros de la Universidad de Puebla, de que se integraran en los trabajos comunes. Por ejemplo, si se iba a hacer una obra de teatro, si se iba a hacer una obra de teatro, que pudieran participar los músicos, los bailarines, los cineastas, que había pocos, de distintas posibilidades de crear arte, para que fuera un arte en común, hecho en común. Por supuesto que las artes escénicas casi siempre se trabaja así, pero lo mismo se trabajaba los actores para que fueran a platicar con los que estaban en los talleres de poesía, por ejemplo. Entonces había una relación completa. Y por supuesto también nos íbamos a ciertos barrios marginados de Puebla, a ciertos lugares donde los campesinos habían ocupado las tierras, y yo ahí iba de güey. ¿Pero por qué? No está bien. No, porque si llegábamos estaba rodeada la policía, Sí, claro, y yo no podía correr tan rápidamente como un joven. Sí, era más complicado. Era mucho, muy complicado. Entonces esa política cultural integral lo pensábamos así, y donde también los que estudiaban física y los que estudiaban biología que se integraran. Yo creo que ese debe de ser el gran movimiento que se tiene que hacer en estos momentos en el país. Una política cultural integral, y donde fundamentalmente, eso no lo planteaba yo en aquellos años 70, pero ahora sí lo planteo, donde fundamentalmente los que tienen que ser la cultura son las comunidades, tienen que ser los barrios, tienen que ser las rancherías, tienen que ser los municipios, tienen que ser las ciudades, la cultura de ellos, todo lo que comemos, cómo caminamos, cómo nos vestimos, cómo nos ponemos los lentes, cómo nos ponemos las gorras, eso es cultura. Claro. Eso es cultura, es una expresión, la identidad. La identidad para transformarnos, no la identidad para ser iguales. Sí, sino para ser diferentes. Para ser diferentes completamente. Sí. Oiga, entonces de ahí surge mi poesía. Eso. De ahí surge mi poesía con todos los acontecimientos, pero también dentro de mi poesía hay muchos caminos, hay muchas veredas que se encuentran y se desencuentran, como decía Borges.
Yo he escrito mucha poesía abstracta, mucha poesía de lenguaje, mucha poesía únicamente sonora, de ritmo, no solamente de acontecimientos sociales o políticos o individuales. Yo estoy en contra totalmente de la poesía de aquellos poetas que escriben únicamente para lamentarse. No, sino la lamentación tiene que ser mayor, y más ahora en estos momentos. Si hay dolor, si hay crímenes, si hay víctimas que todavía no pueden ser localizadas, como los muchachos de Ayotzinapa, todo ese conjunto de cosas, más la alegría y más cierta esperanza, tiene que estar inmersa en nuestra poesía. Y con toda, y que debe de estar cargada también de tradición. Si nuestros escritores de poesía no conocen la tradición, es decir, no conocen a los poetas medievales, no conocen a los poetas místicos, no conocen a los poetas clásicos, no conocen a los poetas del modernismo, etcétera, etcétera, pues no se puede hacer nada. Y no hacer una poesía panfletaria tampoco, que en algún momento medio lo he hecho, pero no, esa no es mi razón poética. Mi razón poética es, en última instancia, crear belleza. Sí, pues al final del día el camino es ese. Así ¿no? es. Buscar la belleza. Oiga, don Oscar, ¿cómo ve a México? ¿Cómo qué? ¿Cómo ve a México hoy? Muy mal. ¿Con forma de solucionar algo? ¿Con esperanza? No lo sé. ¿Con preocupación? A ver, yo me acuerdo que José Revueltas decía, el pesimismo también es revolucionario. Y yo lo creía pie juntillas en ese momento. No por lo que porque lo siguiera yo a pie juntillas a Revueltas, no, sino porque teníamos diferencias también. Y él era un hombre capaz de discutir también con un joven, como era yo en esos momentos. Esa era su gran generosidad también, ¿no? Y su gran calidad humana. Ahora no creo mucho en eso. No creo mucho que el pesimismo sea revolucionario. No puede ser. Sino creo que la intención de escribir un poema que pueda transformar una palabra, que pueda transformar un lenguaje, eso ya no es pesimista, sino ahí hay optimismo, o que esperanza, o que cambie. No estoy rehuyendo tu pregunta, después la voy a tratar de agarrarla. Porque ese es mi trabajo personal. Pero si ahora en México, tan golpeado, tan herido, tan casi hecho pedazos, hay alguna esperanza, si hay alguna esperanza, fuerte, pequeña, limitada, es en Chiapas. Y esa esperanza está en los pueblos indígenas, que son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces nosotros tenemos que aprender de ellos, no para imitarlos, porque de alguna manera, o de muchas maneras, nosotros, pobres mestizos, somos también culpables de lo que les sucede a los pueblos indígenas, porque hemos colonizado también a los pueblos indígenas desde el siglo XIX y tal vez desde el siglo XVIII. ¿Por qué nosotros, tú y yo, hemos ido a la universidad? Pues sí,
Es clarísimo. Bueno, yo pienso que ya hablando en plata, si este nuevo gobierno que se va a iniciar dentro de este movimiento que es Movimiento de Regeneración Nacional. movimiento de Regeneración Nacional. Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, así se llama. Así se llama. Que obtuvo 30 millones de votos. Sí. Pucha. No responde a las necesidades básicas, que no solamente es pan y justicia, sino también es arte y cultura. Si no responde a esas necesidades, ahí sí va a venir un gran pesimismo y ahí sí se va a ver colmado de abrupta oscuridad esos 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Sí. Sé que es una empresa gigantesca, por supuesto que es una empresa muy compleja, muy difícil, ¿sí? Y donde se debe dar libertad, en este caso, a los artistas y a las gentes que hacen cultura, que promueven, se debe dar libertad para organizarse. Pero el Estado mexicano tiene que dar los espacios necesarios para que esa cultura y ese arte se vaya desarrollando. En esto que yo he llamado, que nadie me va a hacer caso, por supuesto, política cultural integral. Integrar la ciencia, todas las humanidades, la ciencia dura y las ciencias sociales con el arte. Porque desde que se rompió y escindió hace 2000 años la sociedad en 2 o 3 o 4 partes, no se ha vuelto a unir. Y que lo que necesitamos es vinculación. Es vinculación, integración, ¿sí? Y si se hace de esa manera y se respeta totalmente las diferentes culturas, no impulsarlas. El Estado no tiene por qué impulsar la cultura chol, por ejemplo. No, para nada. No tenemos que rescatar absolutamente nada, sino son ellos, y darle las facilidades, los espacios necesarios, y en muchos casos más, por supuesto, también los recursos económicos Para que puedan crecer. para que pueda crecer. Si no veo por dónde. Lo que me preocupa también, no lo sé, pero cuando menos no lo he escuchado en ningún discurso de Andrés Manuel López Obrador, ni en ninguno de sus asesores o de los que van a ser su funcionario, que lo más importante de este país, porque ahí se tiene la cultura, y de la cultura está más arriba que la educación. La educación es otra cosa, pero la cultura, como nos expresamos, como hablamos, 62 idiomas en este país, nos identificamos. Tampoco nos identificamos mucho, Sí, ese es el problema. Ese es el problema, porque hay racismo en este país, hay discriminación. Y Puebla es el estado número 1 en nivel de discriminación en el país. Imagínense. No lo sabía. No lo La sabía. estadística este año. No lo sabía. Pero ¿a qué voy? Entonces, si se dan cuenta que lo extraordinario, si lo dicen, este país es extraordinario y que no sé qué, por acá, está enunciado nada más.
¿Cuáles son los caminos? Pues yo pienso que son muchos, que son los propios pueblos. Voy a procurar no hablar demagógicamente. No lo digo porque no soy un político. Pero son los pueblos y sus expresiones, ¿sí? Y también pueden ser las universidades, las instituciones culturales, si se ponen las pilas, si hay un proyecto cultural. Y tampoco podemos volver al vasconcelismo. Esa es una cosa que ya pasó, visiones culturales. Esa es otra historia. Muy importante. Pero aplicables en estos tiempos. No lo sé. Yo creo que no. Pero en fin, hay mucho camino que andar, hay mucho camino que abordar dentro de toda esta violencia y amor y esperanza y desesperanza y ver y escuchar las grandes transformaciones que ha habido en la humanidad, en los viajes al espacio, el gran desarrollo de la genética, el gran desarrollo de la neurociencia. Ahí está, ahí la esperanza. Sí, hay esperanza. En ese sentido que a pesar de las matanzas y de las guerras en Oriente, Medio Oriente, a pesar de este éxodo que está viniendo de Centroamérica y que es una cuestión épica, maravillosa, pero al mismo tiempo de gran sufrimiento para ellos. Nosotros no sufrimos. Podemos sufrir moralmente, espiritualmente, pero los que están sufriendo son ellos. ¿De qué manera lo van a hacer? ¿Sembrando 1 millón de árboles en la selva lacandona? Ay, pues no lo sé. No va por ahí. No lo sé. Entonces, yo no vivo en un refugio. Yo vivo en Tuxtla Gutiérrez. Tengo una casa cómoda, tengo muchos libros, tengo las posibilidades de ver películas, de leer, etcétera, etcétera. Y cuando vengo aquí a la Ciudad de México, ver las grandes exposiciones que hay, etcétera. A los grandes museos, porque la Ciudad de México es de las ciudades más importantes culturalmente en el mundo. Ni París tiene tantos museos como aquí, y tan grandiosos. Bueno, en fin. Entonces, en eso hay esperanza. Por supuesto que lo hay. Sí, por supuesto que lo hay, esa esperanza. Entonces, yo como individuo y como escritor de poesía, pues no estoy ajeno para nada porque estoy pendiente. Estoy pendiente de las cosas que sucedan. Y si se realiza distintos caminos para que tengan mejores caminos de desarrollo la cultura y el arte y en México, y si con el nuevo gobierno en México se puede lograr, pues magnífico. Don Óscar Oliva, Ya terminamos. honor. No, yo por mí yo sigo. No, ya terminamos. Porque me tengo que ir Yo sé, en yo sé. estos momentos. Pues no has dicho en qué lugar estamos. Ay, estamos en un lugar maravilloso, estamos en Casa Xitla, es un lugar de reconexión, de ánimo, de vida, de paz, de amor, de solidaridad. Es la Casa Xitla de arte, de encuentros, de sanación, porque también aquí sana uno. Casa Xitla es un centro que a mí me tocó conocerlo en algunas conferencias o cursos que se da por el tema de derechos humanos. Es todo, es para conferencias, es hotel, es lugar verde, es amigable al medio ambiente, es de comunidad, es
de protección y de defensa y dignidad de los derechos humanos. Ayer precisamente hicimos un Facebook Live donde precisamente nuestro camarógrafo, que se llama Félix, lo entrevistamos para que nos platicara aquí en la Casa Ximalhuifil, ¿no? Entonces, este es un lugar que los invito mucho a que vengan acá, que si de repente tienen que venir a México a dar algún curso, andan buscando hoteles, a dar alguna plática, alguna conferencia o quieren hacer algún seminario, no se vayan a estos hoteles que además son muy caros. Sí. Pidan, busquen ahí Casa Xitla, vénganse aquí, acá tienen oportunidad de, los invitados hay cuartos para que se puedan quedar, hay muchos lugares. Y con un bosque maravilloso. Sí, además la zona verde, preciosa. O sea, tú entras y sales del mundo en el que estás, estás en plena ciudad. Yo viví un año aquí. ¿Ah, sí? Sí, Casa Maravilloso Xitla. acá. Y aquí llegan águilas. Y la comida. Oh, mira qué buenísimo. Y uno que otro mezcal. Bueno, más bien varios pescados. Es buenísimo. Don Oscar, es un orgullo, un placer, un honor para mí haber podido platicar con usted. Muchas gracias. Me llevo esto en el corazón, el haber podido leer un poema en presencia de usted, un poema suyo en presencia de usted, y que además, la verdad es que sí, les voy a ser honesto, si le dije, oiga, lo voy a leer, y usted me dice si lo leo bien, dónde me meto entonación, dónde no, como que sí se quedó así como haciendo, es medio malito, pero bueno, más o menos pasable, ¿no? No me lo quiso decir, pero ya para mí es un privilegio. Muchas gracias. Gracias. ¿Con qué se queda? Me quedo con Casa Xitla. Me quedo con Casa Xitla porque Casa Xitla es la esperanza. Y yo he hablado, pues cuando estábamos en ese magnífico comedor, con esa pieza volcánica que hay ahí como escenografía. Maravillosa. Sí. Yo dije que hay que construir islas que no sean islas. Casa Xitla es una isla. Isla quiere decir aislada, pero no está aislada, porque está llena de humanidad y está construyendo humanidad, que eso es importante. Entonces, esta isla, que no se debe de aislar, que se debe reproducir, ojalá sea así, que creo que existen muchas otras opciones en el país, existen en Oaxaca, existen en Guadalajara, en muchas partes, existen en el desierto también. En el desierto no solamente hay cadáveres enterrados, en fin, todas esas cosas terribles que sabemos. Entonces, si construimos esto y lo construimos socialmente y socialmente desde abajo, podamos que el nuevo gobierno pueda escuchar, pues sería para mí verdaderamente extraordinario como el escribir un poema. Ay, don Oscar, pues ya no digo nada, con esto nos quedamos. Muchas gracias. Y rápido, le voy a volcar el teléfono para que conozcan ustedes a Félix. Él es Félix, él es nuestro camarógrafo de hoy, y además es un formidable ser humano. Él está aquí en Casa Xitla. ¿Nos puedes dar la dirección, más o menos qué eventos hay, para ya poder cerrar? Sí, bueno, Casa Xitla está ubicada en la delegación Tlalpan, la calle Convento, en el número 37, la colonia Santa Úrsula, Xitla, y estamos muy cerca del volcán Xitle, y de ahí nuestro nombre, ¿no? Y en la casa, en este momento, estamos recibiendo varios grupos. Estas semanas próximas estamos recibiendo varios grupos que van a hacer proyección de trabajo para el próximo año. Eso es el calendario en los próximos 2-3 semanas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Esto es Gracias a ti. Voz Ciudadana con Luis Soriano, el maestro de maestros, también maestro, doctor.
posgraduado de todas las ciencias, hasta de las ocultas. Muchas gracias, maestro. Gracias, Luis.